Con el embudo de llamada generar $1.000.000 al año, totalmente posible. 1.000.000 al mes, totalmente posible si lo acompañas de otros sistemas como Orgánico o algún otro embudo como Webinar, totalmente posible. 100.000 al mes, más que posible. Lo que ocurre es que el retorno probablemente no es tan alto, pero de que se puede llegar, se llega. El asunto es que después de hacer una búsqueda súper exhaustiva en todo habla hispana, y mucho habla inglesa y también en habla portuguesa, no encontré ningún video ni información de calidad después de haber invertido miles de dólares en educación. Realmente nadie sabe cómo hacer bien un embudo a llamada. Y personas que están en 6 cifras al mes y que promueven sus embudos realmente no te cuentan la verdad de que las personas que captan no tienen éxito en sus programas y de que no solamente usan embudo a llamada, usan DM, usan Follow Me, usan otros sistemas. Yo te voy a mostrar cómo hacerlo directamente con embudo a llamada, o sea, no necesitas más, solamente embudo a llamada. No es por tirar hype, pero lo que vas a aprender aquí, te prometo que no lo has visto nunca, no lo vas a encontrar en ninguna mentoría high ticket, no lo vas a encontrar en ningún lado. De hecho, esta información es muy complicada de conseguir porque la fui desarrollando durante 7 años que llevo trabajando con las marcas personales más grandes de habla hispana. Las puedes ver en mi perfil de Instagram. Algunas porque otros son muy grandes y tengo un contrato y no puedo compartir mucha información. Entonces, entendiendo eso, vamos con el Deep Funnel Sistema Operativo. Este es un mapa mental avanzado para escalar call funnels a mínimo 100.000 al mes. Ese es el estándar mínimo, ¿ok? Con esto hay que entender que yo no hago ningún tipo de garantía de que viendo este video de YouTube vas a escalar estos números. De hecho, a las personas que trabajan conmigo no les digo ningún tipo de garantía de que vas a llegar a ciertos números. Eso depende de ti, no depende de mí, ¿ok? Ok, primero tenemos que entender la arquitectura del comprador. Y la arquitectura del comprador se basa en que el mercado actual tiene una tolerancia al riesgo que es muy baja. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es desarrollar algo que se llama embudo de confianza, en el que con nuestro contenido vamos a evangelizar positivamente al prospecto para que él sienta la confianza y la necesidad de avanzar en un embudo de llamada. También, anota todos los pasos a paso, por favor. También es importante que comprendas que este vector del estado del comprador comprende que hay una madurez del problema. Muchas personas me dicen como, oye, es que me llegan leads que no cualifican. La cualificación es binaria. ¿Es de tu nicho? Sí, cualifica, listo. Lo otro es que no tienen la plata y esa es una objeción nomás. O sea, bien, tienes que entender que la madurez del problema es lo que realmente activa el deseo de compra de las personas. O sea, un problema que ya no los deja dormir, perfecto, muy maduro para adentro. Pero un problema que no está tan maduro, no los deja dormir, pero quizás no les importa tanto, ¿cierto? Como el otro. Entonces, con uno no duermen en toda la noche, con el otro no duermen por 2 horas. Lo ideal es que tú siempre hables un target que ya tenga una madurez del problema. El cliente ideal es aquel que tiene madurez del problema. También es necesario que para construir todo ese sistema de arquitectura, nosotros podamos comprender que el mecanismo que nosotros usamos tiene que elevar los niveles de conciencia de los prospectos. O sea, hay que hablar constantemente del mecanismo. Una forma de evangelizar el mecanismo es hacer anuncios de tráfico, que Meta de hecho ya no deja visitar el perfil, tienes que hacerlo desde Instagram. Hoy se hizo ese cambio. Y tienes que hablar constantemente de tu método, ¿ok? Con un call to action a comenta y puedes recuperar el cash que invertiste en esa campaña con, no sé, un par de leads, ¿bien? Otra cosa interesante es que hay que entender que el operador cada vez se ha vuelto más sofisticado. O sea, hay una sofisticación del mercado y hay una sofisticación también de nosotros como operadores. ¿En qué sentido? Cuando tú viste y empezaste a ver esto, tú seguramente estás pensando como que yo te iba a mostrar como el BSL y cómo guionarlo y cómo dividirlo en capítulos y alojarlo en Wistia para poder traquear las métricas y el click-through rate y la tasa de retención y la portada que tiene que ser dinámica. No te voy a mostrar eso, ¿bien? Porque eso no es lo que te escala 6 cifras al mes. Esto es lo que te escala 6 cifras al mes. Eso es el cómo, ¿bien? Esto es el qué y en profundidad. Entonces,
Hay que entender que se presenta también una autonomía de decisión. Quiere decir esto que el prospecto toma decisión por cuenta propia, pero para que tome decisiones por cuenta propia, nosotros tenemos que aumentar su nivel de conciencia y aumentar el nivel de urgencia. Hoy hablaba con un cliente que me decía, oye, noto como que mis leads no tienen urgencia, ¿no? Y claro, él estaba trayendo con sus ángulos a clientes ideales, pero eran clientes ideales que no tenían urgencia. Por ejemplo, tú puedes atraer un coach o consultor que ya genere más de 3.000 al mes y ya invierte en meta, pero le está yendo súper bien en el negocio, te va a contratar, ¿no? Porque no sabe que tiene un problema. ¿Qué es lo principal en la arquitectura del comprador? Hacer que el comprador se dé cuenta de que tiene un problema, que tiene urgencia, que si es que no acciona va a perder y entender que estamos frente a un mercado que tiene miedo, que es un mercado sofisticado y que es un mercado que necesita un problema maduro para poder accionar. Bien, hay diferentes tipos de compradores. Este es algo que tú tienes que entender. Hay compradores que lo hacen en un primer movimiento, el first mover, que es básicamente como alguien que busca ventaja y efectos compuestos de su inversión. Eh, Hay algunos que están ya como en el filo de la validación, que son personas que quieren acelerar lo que ya funciona. Hay algunos que quieren evitar su pérdida. Y están los escépticos, ¿ok? Los pateadores de neumáticos, los curiosos. Entonces, tú necesitas alejar a los escépticos, chao escépticos, y enfocarte sobre todo en el Validated Edge y en el First Mover. Los que quieren acelerar y los que buscan ventaja. Entendiendo esto, hay algo que tú tienes que repeler, que es que cuando te llega un lead que te dice, no, necesito clientes urgentes, no tengo presupuesto, o tienen obsesiones como con la IA, o tienen obsesiones con el precio, yo prefiero no cerrar a una persona así. Adiós. Porque esa persona después yo no la voy a poder upsellear porque tiene patrones de conducta muy negativos. Pero cuando... Esto va a tratar mucho acerca de señales, ¿ok? Cuando yo tengo un funnel que me trae compradores premium, es bueno porque tienen un dolor, yo tengo la solución y ellos simplemente accionan y lo solucionan. Entonces, hay que entender que el mensaje y el target del mensaje tiene dos audiencias, el copy del anuncio. Tiene la parte humana, ¿cierto? Y tiene la parte de recomendación. ¿Qué quiere decir esto? Una persona interpreta y entiende algo, pero también, como sí mismo, esa persona va a buscar validación de lo que está entendiendo. Por eso es importante que tengas varios anuncios y anuncios de caso de éxito, son muy buenos, porque eso les ayuda a accionar su sistema de recomendación humano. Entonces, tenemos un punto en el que se reconoce la situación, tenemos otro punto en el que está el costo invisible, el diagnóstico del mecanismo, el trade-off de lo que importa y el marco que habilita la decisión. Nosotros necesitamos entender que todas estas interpretaciones humanas, ¿cierto? Reconocer las circunstancias, reconocer el costo invisible de no accionar, tener un diagnóstico del mecanismo en el sentido de reconocerlo, eh, presentarles una estrategia, todo eso tiene que estar en nuestros creativos, ¿bien? La estructura típica de creativos que te entrega el mentor de 18 años que factura 100.000 al mes, que no tiene ni puta idea de cómo llegó ahí, me está estafando gente seguramente, porque, perdón que lo diga, pero a mí me da, y sorry que habilite mi parte emocional, pero me da mucha rabia porque me llegan muchos clientes que han pasado por mentorías de personas que les ofrecen garantías y contratos y les hacen mucho daño, ¿ok? Perdóname. Volviendo a la parte racional, cuando nosotros hablamos del guión, no necesitamos ni hook, ni oferta, ni eso. Necesitamos esto y esto, ¿ok? Hay algunas familias semánticas de esto que hablan, por ejemplo, de el tipo de ángulo que podemos tener. Tenemos primero, por ejemplo, un dolor económico, un dolor en la operación, una contradicción en la estrategia, así como estás usando DM Funnel, no sabías que DM Funnel te contamina el pixel, qué sé yo.
Y hay uno muy bueno que es el que ataca la identidad. Hay algunos fundadores como que piensan, y hablo con ellos, estoy en 6 cifras, estoy muy bien, estoy en 5 cifras, estoy muy bien. Y yo les digo, ok, en 3 meses va a estar en 6 cifras, va a desaparecer la sensación de urgencia, no, se te va a quemar el equipo, qué sé yo. Otro muy bueno, a nivel semántico, un ángulo de esta familia, es la evidencia de arquitectura, cuando tú muestras tu programa por dentro y cómo funciona. Pues la del mecanismo, la del mecanismo es muy buena, ¿ok? Entonces, hay que entender que las llamadas con fricción son importantes. ¿Qué quiere decir esto? Yo siempre te hablo de que yo casi que no tomo llamadas porque la gente cierra tratos conmigo por chat, porque ya me conocen, confían en mí, porque conectan conmigo. Pero también hay llamadas, cuando tú tienes el call funnel, que es necesario que sí tengan fricción. ¿En qué sentido? No podemos esperar solamente venderle un market que está nutrido. Cuando tú vendes en frío es cuando realmente dominaste el arte de la venta. Tienes que ser bueno vendiendo en frío. Entonces, van a haber objeciones, van a haber dudas, va a haber un contexto complejo, va a haber una resistencia al cambio y eso está bien. Y tú tienes que preparar a tu equipo de closers para eso. Me llegan un montón de fundadores que están con BCL. Ok, optimizamos BCL, cambiamos funnel, adicionamos funnel. Pero si el closer no cambia, de hecho, algo que yo hacía cuando tenía mi equipo de closers en otra oferta de todas las que corrió, lo que yo hacía era que no los dejaba ver el formulario. Así entraban sin condicionantes a la llamada y cerraban. Entonces, cuando un closer, por ejemplo, se queja, no, me llegan leads poco cualificados, mira, no pueden invertir, y tú escondes el formulario, él va a cerrar nomás porque no viene con ese sesgo cognitivo. Ahora, hay que entender algo que se llama física del embudo y también la fricción y latencia. La física del embudo es comprender que tiene que existir una cualificación progresiva del lead y que tiene que haber una fricción útil. Siempre los formularios ponen como, ¿puedes invertir o no? Por ejemplo, si tú vas a mi calendario acá, mi calendario lo único que te pregunta es el rango de tanto a tanto y ¿quieres empezar ahora? Listo, ¿ya? Nada más que eso, cero fricción. Algunas personas lo llenan porque dicen, no, con esto me va a filtrar a los leads. No se van a agendar entonces los leads cualificados porque un lead cualificado no tiene mucho tiempo para responder mensajes ni para andar viendo videos, ¿ok? La fricción útil, ¿qué hace? Filtra, educa, califica, alinea, compromete, ¿ok? Entonces, el budget que tú tienes de fricción tiene fin. No tiene que ser ni mucho ni poco, tiene que ser óptimo, equilibrio. En el formulario, en el BCL, ¿ok? Yo te estoy hablando del embudo a llamada en el que tienes BCL, pero si quieres hacer embudo a llamada sin BCL, lo puedes hacer, pero tienes que tener mucho contenido y retargetear a personas que ya se han visto varios segundos de tus videos, no tres. Bien, gran parte de tus videos los retargeteas y los mandas a un embudo a llamada directo, ¿ok? Eso es clave. Y nadie tampoco lo habla en esta industria. No, mete un retargeting. Mete retargeting a la gente que ha consumido parte de tu contenido. Esos son los cualificados, ¿ok? Buen hack. Ahora, nosotros necesitamos que la latencia a intent ratio sea baja porque mientras más tiempo ocurra, menos posibilidades tenemos de que el lead tome intención de tomar acción. Tienes que tener mecanismos para bajar la latencia de agendamiento, de respuesta. Y eso se hace a nivel sistemas y a nivel anuncios, ¿ok? Cuando tú haces un anuncio, tú tienes que atraer exactamente a tu cliente ideal. Si tú me traes a alguien que no tiene urgencia, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué voy a perder 30 minutos del tiempo de mi setter? Hablando con alguien que dice, no, me va muy bien, no sé qué, genero 10K. No, mejor hago un contenido donde digo, generar 10K es una mierda. ¿Qué lo es? Perdón si duele, pero es poco, ¿ya? No puedes hacer mucho con eso. O sea, en Chile yo he dicho que sí, que bien, muy bien, que es suficiente, sí, ya. Pero un fundador que quiere crear una empresa, 10K no es nada.
¿Ok? Entonces, discúlpame, entendiendo eso, cuando tú a nivel contenido cambias la manera de pensar de las personas, realmente eso hace que se den cuenta que tienen un problema. Por ejemplo, a mí me llegan muchas personas que generan 3 5K al mes y como que piensan que eso está bien. Y generan 3K invirtiendo 1000 en anuncios y piensan que eso está bien. Tienes que hacer contenido que les cambie esas creencias. O puedes hacer contenido a cliente ideal directo para que no te lleguen esos leads, pero te van a llegar, aprovechalos, ¿ok? Entonces, una pregunta en el formulario solo existe si hace que cambie una decisión. Hay algo que se llama cualificación progresiva, ¿ok? La cualificación progresiva filtra primero a quién entra, pertenece o no al nicho, y filtra a los curiosos, y también filtra por comportamiento y profundiza. Tú no puedes hacer preguntas solamente de inversión y eso. Yo en el calendario de YouTube hago pocas preguntas porque yo no tengo interés ahora en hacer un call funnel, pero en un call funnel tú tienes que hacer preguntas de inteligencia para saber si realmente el lead cualifica a nivel inteligencia. ¿De qué te sirve tener a alguien que gana 2000 al mes en tu servicio? Ok, está muy bien, gana 2000, lo felicito. Pero que no va a accionar, no va a avanzar. Vas a tener baja tasa de éxito y no tasa de ascensión. Ok, entonces, los cohortes a nivel ventana de tiempo de agendamiento, de 0 a 6 hay máxima intención, de 6 a 24 intención alta y ya después está frío, ¿ok? Entonces, hay algo que no está en ningún lado, que se llama la derivada de la fricción. La derivada de la fricción básicamente es conversión, porcentaje de conversión o unidad de conversión, dividida en unidad de fricción, ¿ok? Y eso te da la derivada de la fricción. Y lo ideal es que nosotros friccionemos, pero que esa fricción convierta. La fricción es para que convierta, ¿ok? Entendiendo eso, cuando nosotros pasamos al post-booking, sí, que el post-booking, que el video, ok, que prevende, que barre con las objeciones, ok, los videos, los breakout videos para, ok, filtrar cada objeción, que sí, ya. Hice el primer anuncio de tráfico en habla hispana de eso y todos me lo empezaron a copiar. Ok, no vamos a hablar de eso, ¿ya? El booking no es el final del marketing, es el principio de la justificación. Después del post-booking, el lead va a empezar a accionar en su cerebro racional y va a empezar a pensar, ¿para qué agendé? ¿Vale la pena asistir? Tienes que demostrarle que sí vale. Tienes un par de segundos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a elevar la prioridad de agendar, vas a minimizar el riesgo, vas a evangelizar con tu mecanismo, vas a presentar evidencia y vas a preparar la decisión con un premarco teórico de admisiones. ¿Ok? Admisiones. Te vamos a seleccionar. Es increíble cómo los mejores clientes que tengo me han dicho, oye, yo no sé si cualifico para trabajar con usted. Súper humildes. Y las personas más arrogantes y descualificadas, queja. Muy clásico. Por eso tienes que trabajar con clientes ideales. Hay algo que se llama Education Burden per Call. Lo aprendí en inglés, disculpa que no pueda decirlo en español. Pero básicamente es, y se calcula, minutos enseñando, como lo más básico, dividido por el porcentaje de minutos totales. Bien, ahí tienes el objetivo. Entonces, es importante que lo básico sea cortito y aproveches bien los minutos totales. ¿Vale? El closer no tiene que enseñar lo básico. Tiene que descubrir, discovery, confirmar, bridge, qué sé yo, y cerrar. ¿Ya? Yo sé que te he dicho que el closer tiene que educar, sí, pero la educación no es básica. ¿Y qué pasa si a tu closer le llega a alguien que no sabe nada? No nos sirve, ¿ok? Problema de embudo. Esta parte a mí me encanta. La parte de inteligencia de ventas y la parte de diseño de señales profundas del embudo. Porque francamente todos hablan como de el pixel, ¿cierto? Y además del pixel de la API. Y piensan como que todo termina ahí, o de la API o high level, la API de WhatsApp. Eso recién empieza. Tienes una escalera de eventos. Esta escalera de eventos pasa a ser débil, después media, fuerte y después ya cash. Cash collected. Primero,
tenemos un view content, ¿cierto? Vio la página. Después, si tienes un opt-in, qué sé yo, tiene el apply o apply. Después tienes la aplicación, la cualificación, ¿cierto? El form. Después tienes el schedule, que es la agenda. Después el show, después el close, después el cache. Y después tienes el retain cache. ¿Bien? Hay un problema brutal, que yo veo que es el siguiente. Las personas hacen automatizaciones con las que cuando un lead se convierte en customer, ¿cierto? Primero cuando el lead agenda ya, cualifican ya. Ah, cualificó, meta. Está cualificado. Falso. Tu setter le escribe por WhatsApp, lo valida con preguntas de inteligencia o el triaje le llama. Y cuando el triaje le llama, ahí es cuando realmente se da la cualificación y recién ahí mandas la señal. No quiero que te sientas mal por lo que voy a decirte, pero todo el tiempo le estuviste mandando leads de mierda a Meta. Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Ok? Siempre. Y es doloroso porque me llegaron muchas personas como con su SL funnel y que no les convertía. Es por esto. ¿Ok? Es por esto. Después de que ya en WhatsApp confirmaste, pum, ahí mandamos. Ahí mandamos Signal. Es más lento, pero te trae mejores leads. Necesitas 50 nomás y ya te empieza a traer de esos. Por eso te trae leads malos, ¿ya? Entonces, cuando ya tenemos el condicionamiento de pixel y ya tenemos el cache, ocurre algo que es que nosotros vamos a un high level y movemos en el pipeline, compró, cerró y eso manda una señal. El tema es que nosotros necesitamos mandarle a Meta el valor del ticket por el que se cerró, que usualmente no lo mandas, y quiero que le mandes varias señales. Necesitas mandarle la de lead, necesitas mandarle registro, necesitas mandarle hartas señales para alimentar mejor al pixel. ¿Ok? No le puedes mandar una señal. Entonces, es importante entender que tú tienes una signal depth y una signal densa. ¿Qué quiere decir esto? En depth es como el poder predictivo individual, ¿ok? Y density es el volumen de señales. Cuando tú haces depth es como ya schedule. Y lo que yo te hablaba es density, ¿ok? Y también tienes la pureza de la señal, que es básicamente una señal que se atribuye solamente al sistema. Tú puedes instalar eventos y dar señales con código también. Ninguno de ustedes lo hace. Bien. Llegaron al postbooking, pum, hay un código que dispara algo. Muy importante, se pueden hacer muchas cosas. A mí me encanta eso. Entonces, el evento optimizado redefine a quién encuentra el algoritmo. ¿Vale? Y cuando nosotros encontramos a estos clientes ideales, podemos hacer algo que se llama trazabilidad. Me encanta la trazabilidad porque tú sabes o tú piensas como, se vio este contenido y voy a traquear el UTM. Vino de este anuncio. Mentira. Antes vio otro content y otro content y otro content. Lo que tienes que hacer, que es algo brutal, para no quemar tu retargeting, si realmente quieres llegar a millón o 6 cifras monthly, tienes que hacer esto y esto no está en ninguna parte. Atención. Tienes que, cuando ya se vio un ad, ¿ok? Excluirlo de ese ad, que pase a otro, excluirlo de ese otro, que pase a otro, excluirlo de ese otro, y ya queda el último. Y cuando eso ocurra, tú vas a saber, ya pasó por este y este y este fue el último que convirtió. Y eso te da señales de trazabilidad. Y así es como nosotros podemos detectar la trazabilidad y los puntos por los que tiene que pasar el lead en frío para que se convierta en cliente. Para poder vender en frío tus anuncios, cada anuncio son BCLs. BCL, BCL, BCL. Y te voy a decir algo. Tus anuncios a BCL o a Book a Call no funcionan porque son tan similares que Meta los toma como ID Identity One. Los toma como una señal de identidad. Eso pasa. Revisen Meta. Eso pasa. Entonces, yo necesito formatos muy diferentes, lugares muy diferentes. No me puedes grabar dos anuncios en una biblioteca, ¿bien? Los toma como el mismo ad.
Entonces no les da porcentaje de aprender, no funciona bien el algoritmo. ¿A qué me refiero? Carrusel, imagen, estático, UGC. Tienes que dar varios creativos distintos para que identifique y dé identidad 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Y eso alimenta la campaña. Si no, Meta lo toma 5 anuncios como uno solo. No está en ninguna parte de esto. Entonces, cuando nosotros tenemos este diseño de señales, tenemos que usar el evento más profundo para darle la señal a Meta, que es este. ¿Ok? Y ese es el que da la señal de mayor calidad. Cuando tú das a públicos, Meta ahora te deja elegir leads altamente cualificados. Es brutal, públicos similares, puede hacer muchas cosas. Yo sé que hablo a veces mucho, perdóname, como de historias de prospectos o historias de otras personas que están en este mismo nicho, pero lo hago para que te des cuenta que es dogshit. O sea, dogshit. Que lo que se hace es como que ven videos y copian el content, pero después en la ejecución no tienen idea. Lo delegan a un coach que supuestamente es como especialista en eso, pero no sabe nada y perdiste dinero. Veo muchas personas diciendo como no, así es que en España, así es como puedes generar $150,000 con este embudo. Así es como mi agencia ha hecho no sé cuánto. Mentira, ¿bien? El loop de Sales Intelligence. Brutal. Cuando nosotros tenemos llamadas de ventas, tenemos algo que se llama sensores de market, que son datos primarios del mercado. Algo así como Product to Market Fit, pero acá en ventas. ¿Ok? Y eso te da señales. Bien. Y hay datos que tú necesitas capturar. Cuando tú activas API o Pixel, hay unos eventos, ¿cierto? Y acá es importante entender que tú no vas a escalar a 1 millón al mes si no te sabes el fit del ICP, los niveles de urgencia de los prospectos, el mecanismo de creencias que ellos tienen y cómo cambiarlos, no subes el nivel de conciencia, no entiendes la capacidad de pago y cobras tickets caros porque sí, no tienes autoridad, no sabes resolver objeciones, no sabes cuáles las razones por las que se pierden las llamadas de ventas, no sabes los errores de tus sales guys, no entiendes el gap que hay en el mercado y no bajas el riesgo, ¿ok? Y el riesgo no se baja con garantías. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Tú tienes diferentes carpetas de fricción y lo que yo quiero que hagas en tu pipeline, en Opportunities, en Go High Level o el software que utilices, yo quiero que los que cerraron los clasifiques. Clasifiques la clasificación de los clasificados. O sea, cerró pero con fricción. Cerró pero y venía poco cualificado. Cerró y reembolsó. O sea, tienes que tener las llamadas grabadas, tienes que tener las transcripciones y tienes que tener todo ese sistema. Porque los datos son los que hacen libres el negocio. ¿Ok? Entonces, hay algo que se llama velocidad de insights, que es básicamente como el tiempo desde que está la primera signal hasta que ya se accionó y se produjo el cambio. Esto es muy importante porque nosotros en el market tenemos que agilizar la cantidad de sensores de mercado por los que ellos van pasando, estímulos, ¿cierto? Para ver qué tan rápido pasan por estos insights y se convierten en customers, ¿ok? Um, Esto es bien avanzado, que es el expect close delta, que es básicamente close real eh, y es como el gap entre close real y close esperado según la calidad del lead, ¿ok? Que ataca un poco las expectativas de los founders y les ayuda a entender dónde están posicionados. En este punto, nosotros tenemos una arquitectura de evidencia y activos de confianza que son aquellos que nos ayudan y nos aportan para que podamos construir una empresa, ¿ok? Porque no es tu coach, no es tu consultoría, tú tienes que tener empresa. A mí ahora, hablé con algunos fundadores como que están en buenos números, igual que yo, y hacen contenido y me decían, oye, ¿por qué estás haciendo este tipo de contenido tan técnico y qué sé yo? Después de 3 semanas de haber hecho el contenido, solo me han contactado fundadores gigantes, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando nosotros
abordamos puntos que antes no existían en este mercado, podemos realmente atacar los problemas invisibles que estaban ocurriendo. Entonces, la arquitectura de evidencia. Primero esto parte, me encanta esto porque no te lo esperas lo que te voy a decir. Todo esto parte por un claim, una afirmación. Soy muy bueno. Después tengo un caso de éxito. Después ya tengo el caso de éxito documentado. Después ya tengo evidencia de que el mecanismo funciona. Después ya tengo prueba de concepto. Y la fase final de arquitectura de evidencia es transparencia del fallo. Me llegó este cliente, no nos fue bien por esta situación. Mi puntuación de programa es 9.8, 9.2 sobre 10. Bajó 0,8 puntos. Eso te da credibilidad y te da, ¿cómo decirlo? Humanidad, ¿ok? Y es brutal. Y funciona muy bien, ¿ok? Entendiendo eso, quiero que comprendas que el asset da credibilidad y deja la causalidad de lado, ¿vale? Y para tener un buen asset, tú tienes que mostrar el tiempo que ocurre hasta que un cliente obtiene resultados, las métricas de ese cliente. Me encanta cómo todos dicen, Juanito hizo $300.000 conmigo. ¿Sí? ¿Cómo lo hizo? Muestra. ¿Ya? No en una llamada guionada donde se tiran flores y casi se dan un beso. Entonces, es importante comprender que el asset mayor para que tengamos una buena arquitectura de casos de éxito es que tú le preguntes, ¿volverías a trabajar conmigo? Sí, volvería a trabajar contigo. Perfecto. ¿Ya? Entonces, necesito que tengas una biblioteca de casos de éxito y necesito que vayas comparando un poquito la percepción del mercado versus la evidencia disponible. Cuando estás en buenos números es típico que la gente te va a empezar a llamar, vende humos, qué sé yo. Pero si tú tienes evidencia disponible, en el fondo eso es irrelevante. La mayoría de los leads que hablan así de los demás es porque quizás no cualifican tanto, aunque a veces la gente tiene razón. El mercado de infoproductos de verdad está llenísimo de humo, lamentablemente. Bueno, entonces lo que esto nos va a ayudar a entender es que en el fondo tenemos que dar una saturación de evidencia. O sea, ya diste evidencia, más evidencia, más evidencia, más evidencia, más evidencia. Hacer un challenge con alguien, no sé qué, más evidencia, ¿ok? Y todo esto para el call funnel. O sea, yo te estoy mostrando en realidad cómo construir una empresa, pero todo esto para que funcione bien el call funnel, ¿vale? Nosotros queremos reducir el pensamiento y la hipótesis que tiene el buyer como de que tenga fe y crea. No, te lo demuestro con hechos y con datos, ¿ok? Acá tenemos algo muy interesante, que son tres capas de verdad, que es como un firewall, ¿cierto? Y en estas capas de verdad tenemos la señal que hay en la plataforma, la verdad de lo que pasa en el negocio y lo que valía una decisión futura. Por ejemplo, en la plataforma tú te muestras con autos, Rolex y qué sé yo. Y en tu negocio está todo mal, ¿cierto? Pero si tú realmente muestras como los problemas que tiene un fundador de 6 cifras, el equipo, los incendios, muéstralo, no hay problema, ¿bien? El otro día uno de mis clientes mostró como una derrota que tuvo en una call. Muy bien, excelente, ¿ya? Eso ayuda a validar la decisión futura. ¿Listo? Entonces, este es el ciclo de verdad, ¿cierto? Por el que pasa el prospecto. No es un ciclo de compra, es un ciclo de verdad, que es anuncio, lead, call, deal, cash y la retención. Ahora, a, a cada apartado tú le puedes dar eh, una puntuación, ¿cierto? A cada apartado de los resultados, o sea, a los anuncios, al lead, tienes que darle un score porque tú necesitas cualificar cuál de tus sistemas tiene que ir mejorando. Por eso es interesante que de cada departamento tengas porcentajes de salud, ¿vale? Ahora, es interesante que nosotros diseñemos secuencias y no simplemente piezas, sino que cada apartado cumple una función. Por ejemplo, el add simplemente es atraer y convertir, ojo. El short form, dar curiosidad, atraer TOF.
El long form, educar, evangelizar, ¿cierto? Bottom of the funnel. La prueba social, dar credibilidad. Algo que muchos fundadores hacen es que van y creen, esto es brutal, creen como que, ah, sí, esto va a funcionar, hazlo. O le dicen a sus mentoreados, va a funcionar, hazlo. Pero eso es teoría, esto es evidencia, ¿ok? Entonces, cuando nosotros queramos que esta persona nos compre, necesitamos que ellos se vuelvan, que ellos tengan más certeza, no que se vuelvan más ocupados haciendo cosas que no funcionan, ¿ok? Por ende, todo esto tiene que estar perfectamente estructurado para que tu buyer pueda comprar. Ahora, esto se llama gobernanza de escalado y es básicamente cómo se ve cada punto, ¿no? Cada punto. Entendiendo esto, nosotros, sé súper pequeñito, perdón, pero te lo voy a decir, no te preocupes. Lo que necesitamos, por ejemplo, en la etapa 1 de 30.000 a 100.000, yo le llamo etapa de respeto. En la etapa de respeto nosotros encontramos el mensaje, encontramos la oferta y buscamos hacer tres cosas, que es, primero, validamos, estandarizamos y escalamos, ¿ya? Tenemos playbooks, tenemos SOP, tenemos equipos, nos creemos los reyes del mundo, en realidad no lo somos, y realmente empezamos a ver números buenos. Pero si fueras un fundador de 1.000.000, te darías cuenta que no son números buenos, ¿ok? Después nosotros empezamos a estandarizar aún más lo que ya funciona, a optimizar procesos, a automatizar cosas, a mejorar los datos, ¿cierto? Y ya en 300.000 a 1.000.000 estamos hablando de un portfolio en el que nosotros las partes marginales del embudo las empezamos a atacar, nos empezamos a fijar ya en métricas como cuántos clics subieron, si hicieron clic en el botón, retargetear a los que hicieron clic en el botón, o sea, ya empezamos a revisar cada parte pequeña de nuestro embudo, ¿ok? Hay que entender ahora que no toda caída del ROAS, no todo es como malo. Cuando tú vas escalando el presupuesto, a veces empieza a haber menos margen y ya después es menos margen por si acaso, ¿ok? Entonces, tienes que entender que el mensaje se fatiga, los anuncios se fatigan, la oferta se va quemando porque ya la vieron muchas personas, ya no resuena con el market, hay competencia, ¿cierto? La competencia y su lanzamiento, o sea, hay muchos puntos por los cuales tú tienes que saber tomar una decisión, ¿ya? Acá hay métricas bien interesantes que me gustaría indicártelas. Disculpa que sean tanta mala calidad, pero no tengo cómo hacerlo mejor. Hay algunas métricas que me interesa que tú puedas entender, ¿ya? Hice un video de cómo posicionarte como el número uno de tu nicho y escalar 1.000.000 al año. Velo, te va a cambiar la vida. Ve también el de los funnels, te va a cambiar la vida, te lo prometo, tienes mi palabra. Ahí hablo de métricas también, pero hay unas que a mí me interesan mucho. Necesito el cost per qualified application, o sea, el costo de cada aplicación al form cualificada, para que así nosotros podamos invertir, poner budget, poner presupuesto para generar aplicaciones cualificadas. La gente piensa como que lo más importante es generar llamadas, pero es algo más caro y tienes que generar las llamadas, el closer tiene que llamar obviamente y es una hora, son hartas unidades de tiempo, mejor en este funnel podemos optimizar por cost per qualified application, obviamente optimizamos el evento schedule, pero medimos por cost per qualified application para que tengamos esta métrica que es un poco más corta y ya solamente vamos generando aplicaciones, ¿bien? Es como el embudo de form de Meta. Embudo muy bueno, la gente habla mal del form, es muy bueno, ¿ya? Um, Tenemos también el costo de las llamadas cualificadas agendadas. Esto es brutal. He visto negocios de 6 cifras. No voy a decir de quién, obviamente, pero he revisado sus números y me parece súper interesante que se enfocan en el costo por llamada agendada. 6 cifras. 6 cifras. Y en realidad es el costo por llamada cualificada. ¿Ok? También necesitamos el cost per acquisition y el blend CAC, que el blend CAC no está acá, pero el blend CAC es como el costo de comisiones de closers y ese es el costo de adquisición real. Y también necesitamos
algo muy importante que es el cash collected dividido por el show rate o por cantidad de llamadas de show, en el sentido de que cuando nosotros tenemos cash collected, que queremos entender como el porcentaje, cuánta plata nos está dando el porcentaje de asistencia, ¿ok? ¿Cuánta plata nos da el porcentaje de asistencia? Y queremos después llegar a ese porcentaje de asistencia para que nos dé esa plata. ¿Bien? Métricas súper, súper interesantes. Podemos calcular, te lo mostré recién, la educación por llamada, lo que estuvo mal enseñado, el delta estimado por call. O sea, podemos, de hecho, cuando tienes media buyer, podemos darle una puntuación a su trabajo y todo eso lo podemos analizar para poder de alguna manera generar resultados. El tema es que tienes que tener, me da risa, veo media buyers, millones de subs en YouTube, muy connotados, y hablan de impresiones. Las impresiones importan a nadie le importan. Lo que importan son las impresiones cualificadas. ¿Cómo vas a mirar las impresiones de Meta y vas a decir, ah, no, sí, son las impresiones cualificadas? O sea, yo necesito leads cualificados, impresiones cualificadas. ¿De qué me sirve una impresión de un lead que no cualifica? Estoy tomando datos de alguien que no me interesa, ¿ya? Dios mío. Bueno, y hay otras métricas más. Si quieres que te pase todo esto, escríbeme a Instagram y mándame la palabra KPI o embudo, lo que tú quieras, ¿ya? Y me dices de qué video vienes. Entonces, nosotros podemos hacer experimentos. Para poder escalar a 6 cifras, 7 cifras, tenemos que ser científicos. Una mentalidad de científico y una mentalidad de eterno estudiante va a ayudar a desarrollar este funnel, ¿ok? ¿Por qué te estoy presentando este funnel en profundidad y a nivel como sistema operativo y todo? De hecho, si tú te ves un video mío de mi canal que hice cómo upsellear y retener a tus clientes, de ese video puedes obtener cash. Si te va bien con ese video y si quieres trabajar conmigo, mira, generaste cash de ese video. O sea, te estoy ayudando a construir una empresa. Empresa, ¿bien? Que salga a bolsa. Entonces, mentalidad de eterno estudiante, mentalidad de founder y tenemos una librería de experimentos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos, por ejemplo, testear un hook de caso de estudio con un ángulo contrarian. Por ejemplo, referidos no sirve. Todos piensan que referido sirve. Referido no sirve. Si ese referido, tu negocio va a morir. Versus el hook de caso de estudio, ¿cierto? Podemos testear testimonios genéricos versus testimonios hechos con SOPs. ¿Bien? Podemos testear una call. Esto es clave. Si tú tienes un programa high ticket, no puedes tener un coach de nivel 1 para leads de nivel 10 y mezclar a tus leads. Tú tienes un coach para los que generan tanto y tienen nivel de inteligencia tanto, para eso son las preguntas de cualificación, para eso es hacer onboarding. Ah, este es el coach, para este grupo de personas, este ICP. Tú tienes coaches por ICP. De hecho, si tú tienes a tu closer o a tu director de ventas dando tu mentoría de closing, está en problemas. Porque si te va a meter en el marketing, es un problema. En serio, ¿bien? Ahora, por ejemplo, puedes testear algo muy importante que tu setter en vez de mandar mensaje puede llamar, todo es testeos. Lo que pasa es que muchos fundadores testean demasiado o cambian cosas que ya funcionan. ¿Listo? Estos son principios nucleares. Y el primero es básicamente que escalar no es comprar más tráfico. Todo el mundo piensa como que le va a invertir a los ads y eso va a hacer que escale. Se te va a caer cuando le inviertas a los ads porque Meta optimiza por volumen. Está hecho para e-commerce independientemente del tipo de campaña. Es nativo de e-com. Y lo que va a hacer es que te va a traer dogshit. Bien, cuidado con escalar campañas. Em, es preservar la calidad marginal del comprador, lead cualificado. El post-booking es un segundo funnel. Marketing, ventas y operaciones tienen que compartir la misma verdad, no pegarse entre sí. Bien, el algoritmo aprende de lo que premias, no de lo que deseas, de lo que tú le dices que aprenda.
El objetivo final no es más calls, no es más cash collected, es más retain cash. El 80% de tu cash collected no viene del front, viene del back end de upsells y renovaciones. Si tú no tienes un sistema de upsells, mis clientes cuando terminen de trabajar conmigo quedan encantados y me dicen cuándo seguimos, cuándo avanzamos. No tengo yo que decir nada. ¿Por qué? Porque desde el content hacemos las cosas bien. ¿Ok? Eso fue todo. Espero que esto te haya gustado, que te haya parecido, no sé si divertido, fue muy aburrido, pero que te haya servido para aprender. Mira, si quieres trabajar uno a uno conmigo, agéndate ahí, hay un calendario súper simple, ni siquiera hay página post-booking, no, no vale la pena. Sé que ya estás mucho más nutrido. Trabajemos juntos y bueno, escalemos, ¿vale? Solo trabajo uno a uno y me meto muy a profundidad en el negocio. No te voy a dejar de mandar audios y vamos a estar pendientes de ti, ¿ya? Eso. Y también me puedes seguir en Instagram, ve los videos del canal. Espero que te haya servido, me enredé, sorry. Nos vemos.